Hola a todos. Hoy vamos a continuar nuestra sección de estadística con la prueba de hipótesis. En este video vamos a hablar de manera introductoria de la utilidad de las pruebas de hipótesis y de una estructura para realizarlas fácilmente. Bueno, antes como manera de recordatorio vamos a hablar sobre los parámetros estadísticos. Estas son medidas de utilidad que con un solo valor representan cierta característica de un grupo de datos o población de datos. Hay dos grupos principales, las medidas de centralidad y las medidas de dispersión. Las primeras hacen referencia como que a un punto central de los datos, tratar de ubicar dónde están nuestros datos, nos dice más o menos dónde están, y las medidas de dispersión, los parámetros de dispersión, perdón, nos hablan de qué tan diferentes son los datos entre sí. Entonces, dentro de estas destaca el parámetro de media y el parámetro de varianza, que son de los que con los que vamos a estar trabajando en estas pruebas. Ahora, estos parámetros pueden calcularse para una población en general, o sea, podemos saber cómo es nuestra población, nuestro conjunto completo de datos, con qué parámetros tiene, ¿no? Por ejemplo, cuál es el promedio de nuestra población. Eso es bastante útil. Para poder tomar una decisión, ¿no? Porque sabemos cómo se comportan en general todos los posibles datos. Ahora, no siempre es posible acceder a ellos y por eso vamos a utilizar muestras. Entonces, si tenemos los datos de una población, si tenemos los parámetros de una población, estamos pudiendo tomar las decisiones correctamente porque estamos hablando de todos. Una muestra debería estar sujeta a qué tan representativa es, ¿no? Entonces, siempre un parámetro calculado sobre una muestra va a ser una aproximación a un parámetro de la población. Entonces, no siempre es posible saber los valores de los parámetros poblacionales. ¿Esto por qué? Porque tenemos diferentes limitantes. Por ejemplo, que la población es demasiado grande. Y el ejemplo base de esto es el censo que realiza la INEGI cada 10 años. Tiene que ser cada 10 años porque no es posible hacerlo, digamos, con una periodicidad más corta. Entonces, ¿eso por qué? Porque tienes que encuestar a cada uno de los pobladores de México y eso es un esfuerzo demasiado grande. Entonces, eso podría ser una de nuestras limitantes. La otra, la limitante económica. Perdón. No siempre se tiene la capacidad para poder realizar todas las pruebas que se quiere. Imagínense que estamos hablando de que ahora nuestro conjunto de datos son mediciones de una máquina, ¿no? Entonces, cuesta estar haciendo eso y de la misma forma tenemos limitantes técnicas para poder realizar esas pruebas, ¿no? Que la máquina está, que esas pruebas, digamos que la máquina se calienta si lo haces demasiado tiempo, que no puedes estar haciendo muchas al mismo tiempo, no sé, ¿sí? Entonces hay las capacidades, el tiempo, las temperaturas, no sé, hay demasiadas limitantes para poder acceder a todos los valores. También hay limitantes físicas. Un caso, no sé, base por ejemplo en lo del INEGI, puede haber una persona que vive en una región muy remota y no puedes acceder a ella, ¿no? Entonces técnicamente pues tú la consideras dentro del censo que quieres hacer, pero no puedes acceder. Entonces en sí no pudiste alcanzar toda la población. En sí la INEGI no tiene un censo, es una muestra bastante grande y significativa, pero no es un censo, no encuestó a todos los mexicanos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay muchas limitantes que nos evitan hacerlo. Entonces, si no tenemos acceso a la población, tampoco tenemos acceso a los parámetros poblacionales. Bien, y como no tenemos acceso, lo que vamos a hacer son hipótesis sobre esos parámetros poblacionales. ¿Y qué es una hipótesis? Bueno, los libros de texto lo mencionan como una afirmación que está sujeta a verificación. Pues eso no nos dice mucho. Lo que vamos a hacer es un planteamiento sobre el parámetro poblacional, ¿sí? Una sospecha que nosotros tengamos, lo vamos a plantear y hay que probarlo con métodos estadísticos, probar esa veracidad que tiene, ¿no? Si es cierto o es falso lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, en estadística solemos usar estas hipótesis para plantearlas sobre parámetros poblacionales y ejemplos son estos. No, mire, el ingreso promedio de las personas en Nuevo León es de 10,570 pesos mensuales. Es decir, estoy diciendo que el promedio de una población, en este caso las personas de Nuevo León, tiene un valor de 10,570 pesos mensuales.
Puedo hacer otro tipo de hipótesis, no sé, el peso promedio de los hombres en México es mayor a los 65 kilogramos. Aquí mi parámetro poblacional, el promedio de la población, los hombres de México, estoy diciendo que es mayor a cierta cantidad, igual forma se puede decir que es menor a cierta cantidad. Y tenemos otro ejemplo, no sé, la estatura promedio entre las mujeres de Coahuila y Nuevo León es la misma. Aquí tengo dos poblaciones, mujeres de Coahuila y mujeres de Nuevo León. Y estoy hablando que los parámetros poblacionales de cada una los estoy comparando. Aquí estoy diciendo son iguales, ¿sí? Entonces podemos tener hipótesis planteadas sobre un parámetro poblacional, inclusive sobre dos, que se comparen entre ellos. Bien, esto es un esquema general de cómo realizar una prueba de hipótesis, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es plantear nuestra hipótesis nula y alternativa. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno. Bien, la hipótesis nula y alternativa son dos hipótesis contrarias que nosotros estamos realizando. Vamos a hablarnos aquí. Tenemos nuestra hipótesis nula, tenemos nuestra hipótesis alternativa y en medio estamos nosotros tratando de decidir cuál de ellas va a ganar, ¿no? Entonces, cuál de ellas es cierta. Entonces vamos a poner un ejemplo. El ingreso promedio de las personas en Nuevo León es de 10,570 pesos mensuales. Entonces, la hipótesis nula se plantea como justamente esa afirmación que nosotros estamos diciendo. O sea, la hipótesis nula dice, sí, es cierto. El ingreso promedio de las personas de Nuevo León es de 10,570 pesos mensuales y eso se plantea de esta forma. Entonces, se escribe H0, eso significa hipótesis nula. Entonces, esto es, la hipótesis nula, dos puntos, se describe como mu, que es el promedio poblacional, ¿sí? Ese símbolo va a representar el promedio poblacional, entonces ahí ya estoy haciendo referencia a que mi promedio poblacional es igual a 10,570 pesos mensuales. Eso es lo que yo estoy diciendo. La hipótesis nula dice, es cierto, ¿sí? Luego, la hipótesis alternativa dice, no, todo lo contrario. El promedio poblacional no es 10,570 pesos mensuales, ¿sí? Entonces, eso se denota por H1. Entonces, tenemos nuestra hipótesis nula, H0, hipótesis alternativa, H1. Las dos son hipótesis contrarias, ¿sí? Una es el complemento de la otra, ¿sí? Entonces, si nosotros llegáramos a probar que la hipótesis nula es cierto, entonces logramos probar que el promedio poblacional en este ejemplo es de 10,570 pesos mensuales. Si nuestra recomendación es que la hipótesis nula es falsa, entonces la conclusión es que ahora no, el promedio poblacional no son 10,570 pesos mensuales. No sé cuánto sea, pero no son 10,570 pesos mensuales, ¿sí? Ok, entonces, perdón, me regreso aquí tantito al menú. Bien, entonces con esto se logra el primer punto, plantear una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Ya que están planteadas esas hipótesis, van a ir siguiendo este esquema para que de esta manera algorítmica al final logremos tomar una decisión y saber si vamos a aceptar o rechazar la hipótesis nula. Consideren que si aceptamos la hipótesis nula ya sabemos la decisión que tomamos ahí. Si la rechazamos, eso significa que entonces la hipótesis alternativa es cierta, ¿no? Entonces, por tanto, de ahora en adelante como que solo se toman decisiones sobre la hipótesis nula, pero sabemos que como una es la contraria a la otra, pues ya, si una es falsa, la otra es verdadera, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir, vamos a continuar con el esquema y ahora vamos a nuestro paso 2. Se selecciona un nivel de significancia. ¿Qué es esto? Ok, nuestro nivel de significancia se denota por la letra griega alfa. El significado de este nivel de significancia, valga la redundancia, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, ¿sí? Ok, entonces eso vamos a tratar de ejemplificar mejor para entenderlo. Vamos a suponer que esta alfa es una proporción de nuestro total, es una probabilidad, no una proporción. Entonces vamos a darle aquí este gajito de nuestro total. Entonces tenemos, vamos a entender también nuestro nivel de significancia como el riesgo de cometer un error, ¿sí? O sea, decían, era la probabilidad de que te equivoques, ¿no? Entonces es nuestro riesgo de cometer un error. A medida que esto sea alto, mayor es nuestro riesgo,
Y el complemento, este 1 menos alfa, el color azul, significa la confianza que tú tienes al tomar tus decisiones, ¿sí? Entonces, un nivel de significancia pequeño significa un nivel de confianza muy alto y viceversa, ¿no? Ok, entonces, vamos a tomar un ejemplo. ¿Por qué es tan importante darle un valor adecuado a este nivel de significancia antes de hacer nuestra prueba? Vamos a tomar ese ejemplo. El periodo de incubación promedio del COVID es de al menos 5 días. Esa es nuestra hipótesis, ¿sí? Estamos planteando que el promedio, digamos que en una población, no sé, en México, es de al menos 5 días. Noten la importancia de saber si eso es cierto o falso, ¿sí? Y por tanto su riesgo de cometer un error pensaríamos nosotros que debería ser pequeño, ¿no? Entonces vamos a plantear las hipótesis. La hipótesis nula es que el promedio es mayor o igual a 5, ¿sí? Es al menos 5 días. La hipótesis alternativa, lo contrario, es no, es menor a 5 días, ¿sí? Entonces, ¿qué nivel de significancia se utilizaría para esta prueba de hipótesis, no? Entonces, aquí se dan cuenta que si ustedes dan un nivel de significancia muy alto, o sea, tienen un riesgo grande de cometer el error, la implicación que va a tener eso en las decisiones va a significar vidas, ¿no? Entonces, en este caso uno preferiría tener un nivel de significancia muy pequeño, un riesgo pequeño de tomar las decisiones, ¿sí? Ok, ahora, pero ¿por qué dices, bueno, si yo pudiera tener siempre un 99.9% de confianza, es decir, un nivel de significancia muy pequeño, pues ¿por qué no siempre lo hago? ¿Por qué? Porque ese nivel de exigencia muchas veces es difícil de cumplir o muchas veces es innecesario. Piensen, por ejemplo, un caso como la política, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, yo quisiera saber sobre un número de votantes, por decir, yo tengo un candidato político A y un candidato político B, y digo, resulta que de 1000 personas encuestadas, 800 prefieren al candidato A y las 200 prefieren al candidato B, ¿sí? Entonces yo tengo un 80% de las personas que prefieren al A, 20% que prefieren al B, y entonces, con un nivel de significancia del 20%, un riesgo de cometer un error del 20%, yo diría, el candidato A va a ganar, ¿sí? Entonces, eso en política es bastante aceptable, ¿no? Un nivel de significancia alto, un riesgo de cometer error de 10-20% es bastante aceptable, ¿sí? Entonces, esos son valores comunes de nuestro alfa, de nuestro nivel de significancia de acuerdo a las aplicaciones. En política les digo es alto. En ingeniería es un poquito más pequeño. ¿A qué me refiero con esto? No sé, cuestiones de, por ejemplo, de ventas, ¿no? Yo quiero que asegurar que al menos el 95% del mercado ya está de mi lado. No sé. Calidad, esto es un poquito más pequeño. Digamos que control de calidad, ¿sí? Yo quiero que una de 100 piezas me salga defectuosa, ¿sí? Eso ya es un valor aceptable, o sea, el 99% de las piezas salen bien. Salud, ese es un valor más pequeño, 0.1%, y el ejemplo más clásico son, por ejemplo, los condones, ¿no? Tienen un 99.9% de eficacia, ¿no? Entonces ahí está, esa es mi confianza, mi valor de riesgo es el 0.1%, ¿no? Entonces, dependiendo de las aplicaciones se utilizan valores de alfa porque les digo, no siempre es posible, no siempre es necesario tener tanta restrictividad. Ok, ahora el siguiente paso de nuestro esquema es identificar el estadístico de prueba. Este estadístico de prueba es un valor con el cual nosotros vamos a comparar dónde se encuentra la veracidad de nuestra hipótesis. Entonces, esto depende de la hipótesis que vayamos a realizar, de la prueba que se vaya a realizar. Entonces hay prueba para una media, hay prueba para dos medias, prueba de una varianza, prueba de dos varianzas. Eso es lo que vamos a ver aquí en este curso. Y entonces, a partir de aquí, vamos a empezar a hacer una diferenciación para cada uno de estos casos. Entonces, por lo pronto, aquí dejamos con esta parte introductoria. Ya sabemos, recapitulando, ya sabemos lo que es una hipótesis, sabemos plantear una hipótesis nula y su contraria alternativa,
sabemos fijar un valor de significancia y ahora estamos en la disyuntiva de qué prueba vamos a realizar.